Silvio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, todo bien. Gracias por la invitación. Aquí No, no, estamos. no, a ti por haber aceptado. Bueno, placer, placer. Te voy a Tempranito ahí, convertir en coanfitrión en este momento. bueno, tempranito ahí son las 8 de la mañana. Perdóname, no te alcancé a escuchar. Tempranito para ustedes, digo. Yo no sé si sabes, Colombia es un país súper madrugador. Ah, Regularmente sí. la jornada, de hecho, acá hay universidades, no es la nuestra, pero hay universidades que arrancan clases a las 6 de la mañana. No. En cambio, ustedes es todo lo contrario. Wow, wow. No, acá a las 8 de la mañana en las clases los estudiantes te tiran, están muy descontentos, digamos. Tienes una clase a las 8 de la mañana. Hay clases, digamos, pero no son la mayoría para nada, ¿no? No es un horario aceptable, digamos. Así Tú que eres argentino. sí, argentino, pero estoy ya hace mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y en Argentina, todo obviamente es mucho más tarde. ¿Sí? La gente llega al trabajo 9:30, 10, así. Tener una clase a las 8 o 7 de la mañana es impensable. Pero también trasnochan mucho. Claro, obviamente. O sea, yo me Así que, acuerdo, yo me acuerdo en Buenos Aires, o sea, Bogotá, por ejemplo, después de las 8 de la noche es muy difícil conseguir algún lugar abierto. En claro, cambio, claro. No, eso siempre me llamó la atención de Bogotá, aparte uno sí, pensando en una gran ciudad donde las cosas, como Buenos Aires o, no sé, Ciudad de México, las cosas están abiertas de noche, Bogotá no es así. sí, Hay completa, excepciones, digamos, pero no es la norma, ¿no? Eh, completamente. Oye, no, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo llegué a tu trabajo de libertad de expresión a través de Natalia. ok. Eh, Ha sido fenomenal haber conseguido y creo que hemos abrió un espectro bien interesante para el Ah, desarrollo. bueno, gracias. La verdad que el seminario está excelente con los temas y los invitados, así que les agradezco mucho. ¿No? Hay algo, te voy a enviar hoy en la tarde un correo, por supuesto está a tu absoluta discrecionalidad. Nosotros, digamos, esta invitación que te hago es desde un programa que tenemos dentro de la universidad, se llama Programa Cuba. Dentro de Programa Cuba creamos una escuela por la libertad y la democracia. Hicimos una primera versión del curso el año pasado, creo que yo te lo mandé en el correo de invitación, Creo que sí, sí, sí. y esta es la segunda versión. Ujú. Dentro de este mismo programa tenemos una revista que se llama Foro Cubano, que es una revista de divulgación. Es una revista de divulgación académica, no es científica, no es arbitrada, son textos cortos, pues hemos tenido diferentes autores desde Levitsky, pero pues también autores muy locales y estoy organizando un dossier para diciembre sobre sociedad, medios y redes. Ujú. La invitación que te voy a hacer es, te digo discrecional porque sé que debes tener una agenda apretada, pero si tuvieses un texto ya escrito, si pudieses escribir algo corto sobre lo que vas a hablar hoy, sería un espacio interesante, sobre Déjamelo todo. pensar, porque justo las casualidades, el texto que voy a presentar hoy, más o menos algunas, las principales ideas, las prometí para un texto de la Javeriana, de hecho, que Mm, saldrá. Pero hay cosas, digamos, que me quedaron fuera que yo podría pensarlas, a ver si puedo armar un texto paralelo, diferente. Y si es así, te contacto, pero muchas gracias por la oferta. Dale, igual te lo voy a escribir, tú con toda discrecionalidad. Está bien, está bien. No, aparte porque el tema tiene tantas aristas, puntas de entrada, la verdad que no. Yo podría escribir algo, digamos, con un perfil diferente, complementario a lo que voy a presentar hoy. Así que Perfecto. Silvio, voy a darle entrada a las personas que ya están está ingresando bien, para está que bien. empecemos más o menos en un minuto. Sí, sí. ¿Y estos son Eh, estudiantes de grado o de posgrado? Acá tienes de todo, ¿sí? De Ujú. hecho, un poco la idea del curso es abrirlo a todas las personas interesadas. Entonces vas a tener estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, algunos de fuera de Colombia. Hay estudiantes y jóvenes desde adentro de Cuba, por ejemplo. Es bastante diverso el grupo. Está bien. Bueno, Buenos días. buenos días a todas las personas que se van uniendo la mañana de hoy. Vamos a esperar más o menos unos 30 segundos mientras terminan de entrar las personas que están en proceso.
y ya damos comienzo a la sesión del día de hoy. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, Leandro, muchas gracias. Buenos días. Sí, aprobando audio. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Es un verdadero gusto nuevamente encontrarnos aquí el día de hoy. Vamos a tener la sesión de Silvio Weisberg, que ha decidido también aceptar nuestra invitación. Es un verdadero gusto tener aquí a Silvio, que es todo un referente en América Latina sobre este tema. También veo por ahí a Sebastián Valenzuela, que va a ser la persona que nos va a acompañar en la última sesión del curso. Silvio es el director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Silvio tiene varios trabajos. Yo particularmente cuando llegué al trabajo de Silvio leí un texto bastante reciente que a todos les recomiendo, que además es muy pertinente para hoy, que es la necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital. Creo que pues ya Silvio nos dirá un poco si va a tocar algunos de los temas desarrollados allí, pero es un tema bastante pertinente. Les doy la bienvenida entonces desde la Universidad Sergio Arboleda, desde el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda y desde la Escuela por la Libertad y la Democracia. Nos encontramos entonces en esta cuarta sesión, la cuarta también de esta semana, y como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, la idea del desarrollo del curso es que durante la primera parte de la sesión, más o menos una hora 20, Silvio va a hacer la presentación y en la segunda parte todos ustedes van a tener la posibilidad de participar, bien sea a través de preguntas, comentarios o lo que corresponda. Lo único que les vamos a pedir en esta segunda parte es que para poder participar levanten la mano. Aquellos que no estén familiarizados con Zoom, vayan a la opción de participantes y en la opción de participantes allí van a encontrar la opción de levantar la mano. En esta segunda parte, por favor, hagan intervenciones de máximo 1 minuto para no tener que cortarlos y para que la mayor cantidad de personas pueda intervenir y podamos aprovechar el espacio. Silvio, bienvenido a este espacio, aunque sea a través de la virtualidad, de verdad que es un verdadero gusto y también nos permite al mismo tiempo ofertar de manera muy amplia este espacio y creo que es bastante pertinente precisamente para pensar la democracia y la libertad hoy día, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. Bienvenido, Silvio. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Sergio. Un placer estar aquí y un placer estar, digamos, compartir un tiempo con ustedes. Lo que yo voy a hablar es parte de unas reflexiones más recientes eh, sobre temas de democracia, información y desinformación. Eventualmente podríamos hablar de lo que Sergio mencionaba antes sobre temas de repensar la ortodoxia sobre libertad de expresión, que es un tema vinculado pero no central a lo que voy a hablar hoy, pero creo que en realidad es parte de una familia de problemas que surgen, digamos, de tendencias recientes en la comunicación pública digital. Entonces yo quizás no vaya a hablar toda una hora o más de eso, menos, digamos, porque quiero plantear algunas ideas que puedan servir para la reflexión y para la conversación. Voy a compartir el PowerPoint. eh, ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se me puede decir que lo pueden ver? Sí, bueno. Sí, ya lo vemos. Creo que lo que yo quería hablar es, digamos, de un tema, es una pregunta que pareciera que la respuesta es obvia, pero lo que voy a plantear es que en realidad la respuesta no es obvia. ¿Por qué la desinformación es una amenaza para la democracia? Y esto para mí es una pregunta particular, los temas centrales de este seminario sobre medios, redes sociales, política. Em, y parto de esta idea, digamos, que en décadas recientes se ha hablado bastante sobre la erosión de la democracia en América Latina. Es un tema que obviamente preocupa especialmente a cientistas políticos, a sociólogos y un número de observadores.
Y creo que la pregunta para nosotros que estamos interesados en temas de comunicación, medios, periodismo, es, digamos, ¿qué podemos contribuir a este debate sobre la erosión de la democracia en América Latina? Digamos, si hay preguntas o costados desde nuestro campo que pueden contribuir a este entendimiento. Y es claro, y no es novedad esto para nadie, digamos, que estudia o que sigue de cerca estos temas, que en realidad las democracias latinoamericanas arrastran unos enormes problemas complejos, históricos, sobre comunicación pública, sobran diagnósticos sobre este tipo de problemas, que hablan sobre un pluralismo limitado, los problemas para la producción de un periodismo en profundidad, una serie de problemas que no quiero meterme aquí, digamos, pero reconozco, digamos, que es parte de un problema bastante amplio. Entonces, el objetivo que lo quiero plantear acá es ver, digamos, qué podemos contribuir a este debate sobre la erosión de la democracia, focalizándonos en temas de la desinformación, que es un tema que especialmente en los últimos 5 años, yo diría, ha cobrado inusitada importancia y atención en el mundo, no solamente en América Latina. Y acá la pregunta es qué es nuevo, digamos, no solamente sobre la desinformación, sino sobre la desinformación como una amenaza supuesta para la democracia. El argumento que voy a plantear acá es el siguiente, que en realidad tenemos que plantear la desinformación dentro de los problemas de la comunicación pública para enfrentar problemas urgentes y globales. Y problemas urgentes y globales, obviamente la pandemia sobresale por razones obvias, pero creo que la pandemia es un muy buen estudio de caso para entender los problemas no solamente de la comunicación pública en América Latina, sino los problemas vinculados con la desinformación. Una aclaración, como entiendo comunicación pública, cuando hablo de comunicación pública no estoy hablando de medios públicos. Cuando hablo de comunicación pública me estoy refiriendo a los flujos y las prácticas de información vinculadas a la política en el sentido amplio, vale decir, en el sentido de lo público. La comunicación pública es la ecología comunicacional donde la ciudadanía se expresa como actor político. Y todos sabemos, digamos, que la comunicación pública en las últimas dos décadas ha sufrido cambios trascendentes, importantes, únicos, de la mano de la revolución digital. Muchos de nosotros estamos interesados en entender cómo la revolución digital reconstituyó la comunicación pública, tanto en términos de las instituciones que funcionan como árbitros o porteros de flujos comunicativos, como las dinámicas a nivel social. Obviamente Sebastián Valenzuela ha escrito bastante sobre este tema y varios de lo que estamos aquí. Y un punto de partida de esto es obviamente las paradojas. Cuando yo comencé a trabajar en esto, estaba en la universidad ya hace bastantes décadas, y no voy a reflejar a compensar mi edad, pero ya hace bastantes décadas se hablaba sobre la sociedad de la información como un nuevo desarrollo en la década del 70, la década del 80, de la mano de la revolución de las comunicaciones, de las tecnologías en esa época. Y curiosamente o paradójicamente hoy estamos hablando de la sociedad de la desinformación. Creo que tanto una como la otra son exageradas y, digamos, hicieron como recursos retóricos para enfatizar ciertos aspectos, pero uno podría ser al mismo tiempo que vivimos en sociedad de la información como en sociedades de la desinformación. Otra paradoja que es importante apuntar es que vivimos en una sociedad de la abundancia de la información, abundancia de oportunidades para comunicar públicamente. Hay una serie de textos que muestran justamente esto, pero al mismo tiempo vivimos en una situación de incertidumbre y de caos, y obviamente antes de la pandemia ya sabíamos sobre esta condición medular de la incertidumbre. Pero la pandemia, obviamente, a nivel global nos muestra cara a cara diariamente con esta situación de incertidumbre. ¿Y por qué planteo esto como paradoja? Porque en principio la incertidumbre está vista desde disciplinas como la economía, la matemática, incluso algunas ramas de estudio de la comunicación, la incertidumbre como una falta de información. Y si fuera así, si realmente la incertidumbre es un problema de falta de información o de información limitada, ¿cómo se condice eso? ¿Cómo se reconcilia
con la abundancia de información, ¿vale? Es decir, estamos en una sociedad de abundancia de la información, sin embargo, no obstante, es una sociedad de la incertidumbre y obviamente la pandemia nos recuerda poderosamente de esta situación. Y a lo que voy con esto es que la abundancia de información no garantiza en realidad la disminución o la reducción de la incertidumbre. La incertidumbre es un problema mucho más complejo que la disposición, el acceso a una abundancia de información como tenemos nosotros hoy en día, especialmente quien tienen, digamos, una conexión de calidad segura a Internet. Entonces, en este contexto creo que es importante entender, digamos, qué es la desinformación y cómo se vincula con lo que mencionaba anteriormente sobre su impacto para la democracia. Primero, una aclaración. Creo que hay consenso en la literatura sobre qué es la desinformación. La desinformación son operaciones sofisticadas y deliberadas para producir y distribuir información falsa, incorrecta y engañosa. Perdón, con el objetivo de sacar beneficios y causar daños. La desinformación es una nueva forma de la vieja propaganda, en el sentido de que está, digamos, deliberadamente hecha justamente para confundir a la opinión pública, para sacar beneficios políticos, económicos y de otro tipo. Y al hacer esto causa daños. ¿Daños en qué sentido? El daño es, digamos, en poluir la opinión pública, digamos, en causar daños en la opinión pública, en crear corrientes de opinión o conocimientos o convicciones que no están basadas en datos fehacientes. El tema es, digamos, que, y esto ha cobrado bastante atención, creo que hay un interés enorme sobre entender cómo funciona la desinformación, especialmente en plataformas digitales, y una gran cantidad de recursos, de organismos donantes y de financiadores sobre entender las dimensiones de la desinformación y un problema concreto para la salud de la democracia. ¿Por qué? Porque la ecología comunicativa digital ofrece oportunidades inéditas para acceder, producir, distribuir y consumir información falsa. Y entiendo que información falsa no es un concepto tan fácil como pareciera, pero entiendo que información falsa, de una definición breve, aunque entiendo que es un problema complejo, es información que no se sostiene en la evidencia disponible. Y sabemos que lo que para algunos es información falsa, para otros es información verdadera y viceversa. Vale decir, justamente lo que vemos es más allá que como investigadores tengamos criterios, yo diría, más o menos similares en determinar qué es información falsa, qué es información y qué es desinformación. En la esfera pública no es así. En la esfera pública lo que hay, digamos, no hay justamente consenso de cómo se define lo que es información o desinformación, o qué constituye como evidencia para sostener que la información sea certera o falsa. Pero el hecho es que estamos, digamos, ante un fenómeno con bastantes particularidades, y para mí el mejor síntoma, reflejo de esto, es el hecho que tenemos un nuevo vocabulario para determinar una serie de fenómenos de información falsa, por ejemplo, información revestida de certera que no lo es, como los bulos o las llamadas fake news, como también operaciones de desinformación y a todo un lenguaje fundamentalmente en inglés, de bots o de granjas, de trolls, de deepfakes, sock puppets, y el lenguaje sigue, puedo nombrar 5 o 7 términos más, que justamente refleja estas novedades, vale decir, estas nuevas formas digitales de propagar desinformación. Y curiosamente, el lenguaje, el vocabulario que tenemos para denominar prácticas de la buena información sigue siendo bastante reducido, lo cual para mí es significativo. Pensemos esto, digamos, que más allá del fact-checking y quizás alguno otro vocablo, concepto, en realidad nuestro lenguaje para determinar las prácticas de la buena información sigue siendo bastante limitado. Y esto me recuerda algo que famosamente dijo Ludwig Wittgenstein, en el sentido que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y para mí no es casualidad que en realidad, mientras nuestro vocabulario para entender la desinformación haya crecido,
no ha sido del mismo modo como forma de entender nuevas formas de la buena información o prácticas de la buena información. Y creo que justamente refleja estas dificultades que tenemos no solamente como analistas, como estudiosos, sino fundamentalmente como sociedad. Obviamente la desinformación como un fenómeno político comunicacional no es nuevo. Es tan antigua como la propaganda con fines políticos y las operaciones de publicidad con fines comerciales, nacidas en el periodo entre las guerras mundiales, en el siglo pasado, la década del 20, ya hace un siglo, fue crucial, no solamente en la consolidación de la propaganda saliendo de la Primera Guerra Mundial, como forma central, medular de hacer política, no solamente durante guerras, sino en democracias o en autoritarismos, sino también el surgimiento de las relaciones públicas al mismo tiempo y un cambio sustancial en la forma de entender la publicidad. El propósito es el mismo, el propósito de la desinformación como la tradicional propaganda es el mismo, es confundir a la opinión pública a través de diseminar información falsa y sembrar dudas sobre la veracidad de hechos empíricos documentados. Y remarco esto porque convencionalmente se suele entender que la propaganda o la desinformación apuntan a crear, digamos, a fortalecer ciertas ideologías, a convertir a públicos en adeptos a ciertas causas. Y creo que esta es una forma limitada y yo diría antigua de entender lo que es la propaganda o la desinformación. Que en realidad lo que la desinformación fundamentalmente apunta es a confundir, a crear dudas, a borrar los límites entre lo que es verdad y lo que es mentira, más que implantar ideas determinadas o falsas. No soy el primero que estoy diciendo esto, obviamente, pero quiero remarcar que cuando hablamos de desinformación, el objetivo es justamente la confusión en la opinión pública. Pero hay aspectos nuevos de la desinformación digital, y déjenme marcar algunos que para mí son centrales. ¿En qué se diferencia la desinformación digital de formas anteriores de propaganda? En primer lugar, crea falsedades en escala global a costos relativamente bajos. Cuando estamos hablando de las plataformas centrales de la desinformación, fundamentalmente estamos hablando de plataformas globales, vale decir, que no están limitadas a un espacio geográfico político, a un costo relativamente bajo, si vemos lo que realmente se invierte en las posibilidades justamente de hacer desinformación, algo que podemos discutir más en profundidad en unos minutos. Lo otro que son campañas frecuentes, intensas e insidiosas, en parte porque pueden ser globales y en parte por el costo relativamente bajo. Vale decir, no son campañas que se limitan a determinados periodos, sino que son regulares, son constantes, son cotidianas y son insidiosas en el sentido que son mucho más arteras en las formas de disfrazar mentiras en supuestas verdades. Y esto es el caso, por ejemplo, de las fake news. La información falsa no es novedosa, como se ha dicho muchas veces. De hecho, la información falsa históricamente es más antigua que la información, entre comillas, verdadera. Sino lo que es novedoso es la posibilidad de arropar mentiras en presuntos hechos falsos. Las fake news en realidad parecieran ser verdaderas por cómo están presentadas, por el formato, por los diseños, por el lenguaje, que le dan un halo de credibilidad que hacen difícil de detectarlas tanto para usuarios como plataformas sociales. Y obviamente uno de los ejemplos más extremos de esto son los deepfakes o los shallow fakes, en los cuales especialmente para públicos desprevenidos, es muy difícil de separar qué es verdad de qué es mentira. Otro rasgo nuevo de la desinformación digital es involucrar la participación masiva de ciudadanos que consciente o inconscientemente crean y distribuyen contenidos falsos. Vale decir, la desinformación no es solamente un atributo o una acción desde el Estado o desde ciertos actores de la élite política, económica o social, sino que cuentan con la participación masiva de cualquier persona que, digamos, que es parte porque cree en la desinformación o lo que se desinforma, o distraídamente
forma parte, entra de esto. Esto, digamos, es un modelo muy diferente al modelo, yo diría, tradicional del siglo XX de propaganda, que fundamentalmente focalizaba la propaganda como un hecho de aquellos que tienen poder. Hoy en día es factible encontrar que ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, participen justamente en estas operaciones de desinformación. Y otro rasgo de la desinformación digital contemporánea es que las plataformas digitales, especialmente los medios sociales, son operadas por compañías que rehúsan actuar como árbitros de la verdad de forma consistente o deliberadamente, que dan lugar a información falsa. Cuando hablamos de los medios sociales como vehículos fundamentales de la desinformación, aquí es importante marcar que estas compañías se han rehusado a verse como árbitros de la verdad, vale decir, en el sentido que históricamente la prensa, el periodismo, apuntó a de tener un rol editorial muy claro, muy asumido. Solamente cuando estas compañías como Facebook o Twitter y muchas otras, bajo presión y escándalos y crisis de relaciones públicas, se han visto tomar decisiones que los ponen en este lugar como árbitros de la verdad. Un lugar para ellos no muy cómodo. Y tenemos ejemplos recientes, digamos, de cuando estas plataformas echan de sus plataformas o suspenden a ciertos usuarios por no obedecer las reglas, entre comillas, comunitarias, las propias reglas de uso de estas empresas, o en algunos casos, como el caso de la pandemia, en los cuales esta compañía sobre temas de vacunación, de transmisión del virus, han tomado un rol mucho más activo, mucho más público en definir qué es verdad y qué no lo es. Pero más allá de esto, creo que estos casos son la excepción más que la regla de cómo estas compañías se ven a sí mismas fundamentalmente como plataformas comunitarias de expresión y no de decisión de qué es verdad y qué no lo es. Este rol facilita, como ha sido muchas veces, estas campañas de desinformación. América Latina no ha quedado exento a esto y digamos, se han documentado, hay varios sitios que han documentado estos en procesos electorales recientes, viciados de información falsa, estratégicamente difundida para pintar realidades inexistentes y perjudicar a candidatos y partidos. Más allá de los procesos electorales, se han también documentado operaciones de desinformación contra actores determinados, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, por ejemplo, especialmente durante episodios álgidos y sensibles recientes, como movilizaciones populares y las investigaciones y denuncias periodísticas sobre secretos del poder. En estos casos también se han documentado casos activos, constantes de desinformación sobre las causas y sobre estos actores. Un tema para entender la desinformación es quién es responsable, de dónde viene la desinformación, porque no vamos a entender alternativas o soluciones o respuestas sin un cuadro, yo diría, documentado, minucioso, de quiénes son responsables. Y creo en primer lugar que, como la lluvia, la desinformación viene desde arriba. Esto ha sido documentado por muchos estudios, particularmente fuera de América Latina, que las élites políticas son fundamentalmente responsables por la desinformación por varias razones. Una, por tener acceso a plataformas mediáticas que operan como megáfonos para difundir y amplificar mentiras. Casos recientes de líderes populistas en América Latina y algunos trabajos recientes, especialmente durante la pandemia, muestran justamente esto, que las élites políticas han sido fundamentalmente responsables de la desinformación, en parte por este acceso inusual que tienen sobre millones de ciudadanos. ¿Por qué? Porque las élites políticas son sujetos de noticias diarias, tienen un poder incomparable para llegar a millones de ciudadanos y de repetidores, ya sean líderes de opinión sociales o políticos, la prensa, como así también una serie de influencers tradicionales y digitales. Pero también porque las élites políticas tienen acceso a aparatos estatales para diseminar desinformación. En muchos países se han documentado casos de trolls al servicio del Estado, pagados por el Estado, de diferentes agencias del Estado, incluidos servicios de
inteligencia, que son los que tienen el know-how, la capacidad y los recursos económicos e informativos justamente para sostener, alimentar, mantener campañas de desinformación. Más allá de las élites políticas, creo que hay otros actores fundamentales en la desinformación. Son los medios tradicionales, especialmente aquellos que ocupan un nicho partidario o ideológico, que en varias oportunidades se han hecho eco, o han repetido o han propulsado desinformación por cuestiones puramente ideológicas económicas. Este es un tema que da para bastante, pero creo que es importante entender que no necesariamente todos los medios de la misma forma participan deliberadamente o no en estas operaciones de desinformación, y tiene que ver justamente con sus agendas propias editoriales. Y finalmente, las empresas de Internet, especialmente los medios sociales. Hay una cantidad de literatura que ha documentado justamente esto, cómo estas plataformas, fundamentalmente Facebook, Twitter, hay estudios de casos sobre otras plataformas, han sido responsables de la desinformación, y esto abre una serie de temas. Si estas compañías lo hacen de forma deliberada, consciente, o lo hacen de una forma irresponsable, no documentando o monitoreando debidamente, informando sobre cómo sus plataformas son utilizadas para desinformar. Podemos conversar de esto en unos minutos, pero es claro que el diagnóstico es que las empresas de Internet, especialmente los medios sociales, ya que, digamos, los medios sociales han acaparado una enorme atención del uso en Internet, son vehículos centrales para diferentes tipos de desinformación. Otro tema, así como pensamos los responsables de la desinformación, un tema importante en la literatura es que no todos los públicos son igualmente destinatarios de la desinformación. Esto lo podemos constatar desde nuestra experiencia personal anecdótica, que no todos nosotros somos igualmente blancos de la desinformación, por diversas razones, porque en realidad muchas de estas campañas de desinformación son estratégicas en el sentido que están dirigidas a públicos determinados, a destinatarios particulares, que son más influenciables a ciertos mensajes de desinformación. Entonces, si bien en los últimos años ha habido como un pánico sobre la desinformación como un fenómeno total, global, en realidad lo que estudios recientes muestran es que la desinformación es mucho más estratégica, mucho más táctica, acotada a ciertos públicos y no necesariamente a todos los públicos por igual. Y esto tiene que ver en parte con lo que sabemos por estudios en psicología política, comunicación política, de mecanismos psicológicos y de prácticas comunicativas que predisponen a ciertos públicos a creer en ciertos mensajes o cierta información o desinformación, vinculada con la exposición, aceptación y adopción de desinformación. Vale ser públicos que son más proclives porque ya tienen sesgos de confirmación o percepción selectiva sobre ciertos mensajes. Lo cual también explicaría, digamos, por qué no todos los públicos son igualmente potenciales públicos de la desinformación. Otro ángulo para entender la desinformación es la polarización, y creo que debemos vincular estos dos temas porque no están desligados. Se ha hablado bastante de la polarización política en América Latina y en otros países del mundo, y creo que no es casualidad que coincida temporariamente con este interés en la desinformación, porque una pregunta es, digamos, cómo la desinformación es utilizada justamente para extremizar la polarización, para intensificar la polarización política o lo que se llama la polarización afectiva, vale decir, el hecho de tratar de que cierto grupo de personas que se identifican con una causa vean a partidarios de otras causas como enemigos irreconciliables y absolutos. Entonces, la polarización y la desinformación están ligadas, están unidas en el sentido que es posible pensar que un propósito de la desinformación sea justamente acentuar las diferencias políticas, particularmente en el sentido de identidades políticas, identidades afectivas.
Y aquí obviamente surge la pregunta de cómo pensar un sistema de medios, entre comillas, más equilibrado, que no estén ligados a la lógica de la desinformación o de la polarización. Y voy a volver en este tema después, en el sentido que las tendencias en los sistemas de medios en América Latina y en otras partes del mundo están predispuestos justamente a potenciar la lógica de la polarización y de la desinformación, por razones que tienen que ver fundamentalmente con transformaciones económicas y tecnológicas en la industria de medios. Otro tema aquí que se ha hablado bastante en los últimos años y que es parte de este contexto de desinformación es la situación de verdades divididas, lo que se ha llamado la posverdad. Yo diría que la posverdad no es nuevo, siempre hemos vivido una situación de posverdad. El tema es la acentuación de esta condición de quiebre, de fractura epistémica, que es la posverdad, en la sociedad digital. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la imposibilidad de acuerdos mínimos sobre modos legítimos de producción de conocimiento y de hechos. Para decir, cuando diferentes grupos de la población producen hechos y convicciones sobre la verdad basadas en formas diferentes de cómo se produce conocimiento. Por eso es una fractura epistémica. Pensemos, por ejemplo, en la ciencia. En la ciencia lo que hay es acuerdos sobre métodos legítimos de producción de conocimiento y de hechos. Hay un acuerdo en la ciencia moderna ya hace siglos, digamos, con diferentes ribetes y con discusiones sobre cuál es el método. Lo que define a la ciencia como una empresa epistémica unificada es fundamentalmente el método. Esto ha sido dicho numerosas veces. Es difícil o imposible encontrar en la opinión pública algo similar a lo que ocurre en la ciencia, vale decir, un consenso sobre la forma de conocimiento legítimo, lo cual genera esta situación de posverdad. La posverdad no es algo que se aplica a una observación, a una opinión, a una convicción. La posverdad es una situación estructural de producción de conocimiento. Y por eso estamos, digamos, en una situación en la cual se inventan las verdades. Verdades vale decir convicciones personales o grupales sobre cómo condice una convicción con la realidad. Frente a este cuadro, este diagnóstico, la pregunta, vuelvo a lo que mencioné al principio. ¿Qué tipo de democracia es posible cuando la vida pública está cruzada por desinformación? ¿Por qué la desinformación digital es preocupante para la calidad de la democracia? Vale decir, lo que intenté hacer hasta ahora es, digamos, aseverar que la desinformación existe, es un hecho, tiene ribetes nuevos, es importante por más, digamos, que apunte a grupos selectos. La pregunta es, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es preocupante para la calidad de la democracia? La respuesta que escuchamos habitualmente para esta pregunta es la siguiente, y se basa en un viejo argumento, un argumento clásico, que la democracia está basada en la capacidad de la ciudadanía de tomar decisiones informadas. Y supongo que muchos de ustedes han escuchado esto infinidades de veces. Vale decir, esta idea que la democracia es un proceso deliberativo y participativo en la formación de la voluntad colectiva de acción y decisión. Y por lo tanto requiere información certera, porque la información es un insumo central en esta deliberación y participación, en la formación de la voluntad colectiva. Se ha dicho numerosas veces, de forma clásica, que la democracia es el gobierno de la opinión pública. Entonces, si pensamos la opinión pública como una opinión pública cruzada o viciada de desinformación, esto plantea un problema. No soy obviamente el primero en decir esto. Ya en la década del 20, notablemente Walter Lippmann advertía sobre este problema de que si la democracia es un gobierno basado en la opinión pública, ¿qué tipo de gobierno es posible cuando la opinión pública está basada fundamentalmente en propaganda, lo que llamaba propaganda, lo que hoy llamaríamos desinformación, en ideas falsas, en mitos? ¿Por qué? Porque sin conocimientos certeros la participación ciudadana actúa sobre premisas falsas. Tanto votos como opiniones están nocivamente influenciados por absolutas ficciones, lo cual esto lleva a decisiones y políticas erradas. Si vemos un continuo desde la opinión pública hasta la toma de decisiones y la ejecución de decisiones.
Entonces aquí hay una brecha entre promesa y realidad, es decir, la promesa de la democracia como un gobierno basado en la opinión pública e información fehaciente, y la realidad de democracias cruzadas por diferentes formas de desinformación. Esta es una forma de entender este problema. Voy a plantear que en realidad, si bien está correcto, hay otras dimensiones que es importante entender. Un argumento paralelo es que la desinformación es un problema en tanto allana el camino al autoritarismo. Y esto también ha sido varias veces dicho y creo que es importante recordar esto. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica entre desinformación y autoritarismo, a diferencia de la democracia, por lo menos en el sentido abstracto. En el sentido abstracto pensamos que democracia e información hay un matrimonio necesario, hay una relación necesaria. Pero también se ha dicho que la desinformación y el autoritarismo tienen una relación simbiótica. ¿Por qué? Es imposible pensar los autoritarismos sin un torrente de constante de mentiras y falsedades, emitidas principalmente desde el Estado, por lo menos en los casos históricos líderes de autoritarismo y de totalitarismo, falsedades repetidas incansablemente por sus coros de aduladores y partidarios, por los medios, por las agencias del Estado, por empresas, etc. Obviamente, Hannah Arendt tenía mucho que decir al respecto y esta fue parte de sus contribuciones, tiene que ver justamente identificar esta relación medular entre desinformación y totalitarismo. Una de las frases que más me gusta de ella sobre esto, de su libro Los orígenes del totalitarismo, es: en un mundo en constante cambio e incomprensible, las masas habían llegado al punto en que al mismo tiempo creerían todo y nada, pensaría que todo era posible y que nada era verdad. Y lo importante de esta cita es justamente algo que ella dice muchas veces, que justamente el propósito de la propaganda, de la desinformación, lo que llamaríamos la desinformación, en regímenes totalitarios o autoritarios, es la confusión. Vale decir, emborrar la distinción entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso esta idea de creer todo y nada. Pensar que todo era posible y que nada era verdad, ¿no? Otro punto es este vínculo cercano que hay entre desinformación y demagogia. Y por eso la demagogia históricamente ha sido vista como un problema para la democracia. ¿Por qué? Porque la demagogia no solamente apela a pasiones y prejuicios populares, esto ha sido muchas veces, clásicamente, incluso en la democracia griega se entendía el problema que la demagogia traía para la democracia, sino lo que sabemos que la demagogia echa mano a mentiras para alertar sobre miedos inexistentes, validar sentimientos de odio y movilizar a adeptos. Y desgraciadamente esta es una idea y un proceso bastante contemporáneo, con ejemplos tangibles en América Latina, de demagogos que justamente encarnan este ejemplo o este tipo ideal. ¿Por qué? Porque la demagogia no tiene necesidad de utilizar la razón y la información como forma de legitimación y construcción política. Esta idea central de la democracia, de la racionalidad pública, como una forma no solamente de construcción de legitimidad, sino como una forma de decisión, como canal de decisión, justamente sufre en regímenes o en sistemas donde la demagogia está en el poder. La demagogia no necesita información certera o correcciones basadas en documentación verificable, puesto que se arroga poseer la verdad, y muchos de nosotros podemos pensar en ejemplos concretos de demagogos que justamente encarnan esto. La demagogia no tiene necesidad de información como insumo para la gestión pública, para la decisión pública. La demagogia no acepta errores ni correcciones basadas en información comprobada. De hecho, la información es considerada válida cuando confirma sospechas y prejuicios, más que como insumo para entender situaciones y realidades. De ahí que haya, digamos, esta cercanía entre desinformación y demagogia. Y no es casualidad que en los países donde veamos gobiernos que apelan a la demagogia, digamos, abiertamente, constantemente, desaforadamente, sean responsables justamente de desinformación.
¿Cuál es la diferencia o el potencial resguardo? Las democracias están mejor equipadas para la información, en principio, que los autoritarismos. Aunque las democracias realmente existentes no sean modelos acabados de verdad. Y desafío a cualquiera que me dé un ejemplo donde realmente este ideal clásico de la ciudadanía informada como base de la democracia exista en algún lugar. Las democracias por diseño institucional, en principio, idealmente, en abstracto, cuentan con mecanismos de producción de documentos sobre la realidad y chequeo de la información oficial y de otras fuentes. Esa es una razón por la cual la libertad de expresión, desde hace más de 2 siglos, es vista como central para la democracia, porque está vinculada justamente a la producción de verdad y al mejoramiento de la gestión pública, la gestión de gobierno. Esto es una idea fundamental, obviamente, en John Stuart Mill, que la libertad de expresión es una forma de producción de verdad, de chequeo de realidad de las ideas frente a la tendencia esencial hacia la mentira, lo que llamaríamos la desinformación de quienes tienen poder. Este aparato legal es cuando, por ejemplo, hablamos del periodismo como una institución democrática de producción de verdad en el sentido más ideal, el sentido de que el periodismo necesita libertades mínimas, resguardos legales para justamente contribuir a la información y no a la desinformación. O que los gobiernos democráticos tengan agencias oficiales encargadas de producir información y en unos casos de obrar como contralor frente al poder ejecutivo. Entonces, las democracias en principio, no en realidad, en principio, otorgan condiciones para que la información veraz sea insumo de la participación y de la decisión. Entonces, el tema es la brecha, justamente lo que mencionaba antes, entre la democracia como un sistema idealmente diseñado para la producción de información, o uno diría de contra-desinformación, frente a la realidad que obviamente es mucho más compleja y mucho más, yo diría, preocupante. La pandemia es un ejemplo, digamos, que grafica estas tensiones, estas dinámicas que vengo hablando. ¿Por qué? Dada la notable atención pública, la incertidumbre, la urgencia y el enorme impacto, la pandemia ha sido un terreno fértil para la desinformación. Creo que en 1 año y medio justamente resume los problemas que estamos planteando, vale decir, por qué la desinformación es un problema para la democracia. Y ha circulado una enorme cantidad de información falsa sobre innumerables cuestiones, ustedes lo saben también como yo, desde la existencia de la pandemia, aquellos que hablan de la plandemia, que la pandemia ha sido planeada, hasta versiones que dudan sobre la efectividad de las vacunas o el propósito de la producción de las vacunas, toda una serie de información falsa para mí y para el criterio de muchos otros, en el sentido que no está basada en documentación empírica producida de forma creíble, legítima. En ese sentido hablamos que es información falsa. También la pandemia ofrece condiciones propicias para el surgimiento de teorías conspirativas. Lo que sabemos sobre trabajos de teorías conspirativas es que surgen particularmente en momentos de lo que mencionaba en el primer punto en esta lámina, de notable atención pública, en momentos de incertidumbre y en momentos de urgencia. Eso, digamos, es un terreno fértil para las teorías conspirativas como una forma de desinformación. Y obviamente las plataformas digitales facilitan la transmisión, la amplia circulación de teorías conspirativas. Las teorías conspirativas han existido desde hace siglos, lo que pasa es que su circulación masiva era mucho más difícil, justamente por el diseño de la comunicación de masas hasta hace poco. Hoy en día es mucho más sencillo, digamos, inyectar en el flujo comunicacional cotidiano teorías conspirativas. Y lo otro es que estas circunstancias favorecen a los demagogos. No es casualidad que los demagogos han sido responsables no solamente de desinformación, sino en particular de desinformación sobre la pandemia. Tengamos en mente ejemplos como el presidente actual de Brasil, de El Salvador, de México, de Nicaragua,
y otros que me estoy olvidando, en los cuales, digamos, sueltos de cuerpo han opinado sobre temas científicos sin documentación empírica o sin base empírica, han dado cuerda, han legitimado a la pseudociencia en términos de remedios de prevención o remedios de cura, y han aconsejado ideas descabelladas sobre una serie de cuestiones. Justamente han sido artífices centrales de la desinformación sobre la pandemia. ¿Cuál es la lección que sacamos de esto? Digamos, ¿en qué sentido la pandemia nos muestra los problemas de la desinformación para la democracia? Creo que es claro, digamos, y creo que desafortunadamente tenemos un año y medio de evidencia potente justamente para ilustrar estos problemas. ¿Por qué? Muestra lo que la pandemia muestra, las dificultades para controlar la pandemia, especialmente en lugares, digamos, donde la desinformación claramente ha venido desde el Ejecutivo, desde jefes de gobierno, es que la desinformación es contraria a la resolución de problemas urgentes como la pandemia. Pero podemos pensar otros problemas urgentes, el que ustedes quieran, lo que ustedes consideran como es un problema urgente social. Cambio climático, reducción de la pobreza, violencia social, cualquier problema. Es imposible pensar, mientras hayan corrientes amplias de desinformación, particularmente validadas y generadas desde lo más alto del poder político o el poder económico. La democracia no puede contribuir a resolver problemas como la pandemia u otros si el discurso público, la voluntad popular y las decisiones están plagadas de ficciones, vale decir, están basadas sobre mentiras. ¿Por qué? Porque la desinformación agudiza los problemas, en tanto dirige la atención y la acción por caminos equivocados. Y hay más aún, los problemas que manifiesta la democracia para atender satisfactoriamente a los desafíos de la pandemia o de otros problemas, realimenta la desconfianza en las instituciones democráticas y su capacidad de resolver necesidades básicas. En tanto la opinión pública y las decisiones operen con un grado importante de desinformación, es imposible que resuelvan los problemas que supuestamente intentan resolver. Su fracaso, a su vez, realimenta esta desconfianza bastante alta por sí, que ya existe en América Latina, sobre las instituciones democráticas. ¿Y de confianza de qué? De capacidad que atiendan a los problemas urgentes básicos de grandes sectores de la población. Más aún, yo diría, la información siempre fue un flujo vital de la democracia. Esto históricamente textos clásicos hablan de esto. Pero se podría argumentar que su importancia es particularmente prominente en la sociedad digital. ¿Por qué? Porque la comunicación pública es central en múltiples aspectos de la vida política. Es el entramado que articula la vida cotidiana. Es lo que para la enorme atención desde que nos levantamos hasta segundos antes de dormir. Para decir, el teléfono, las plataformas digitales inteligentes, ya no son teléfonos, perdón. Es lo primero que encendemos cuando nos despertamos y lo último que apagamos antes de irnos a dormir. Es, digamos, la forma de estar conectados justamente a esta sociedad digital. El argumento es el siguiente, que a mayor dependencia de la información digital en la vida política y social, algo que habla Runciman en su libro reciente sobre desinformación y democracia, son mayores los peligros que presenta la desinformación. ¿Por qué? Porque la información ocupa un lugar más importante de nuestra vida cotidiana. Es lo que constantemente estamos haciendo cuando utilizamos una de estas plataformas o lo que estamos haciendo ahora de estar conectados en Internet. Y la desinformación, como ha sido documentado y estudiado, corre con ventajas por sobre la información para atraer la atención de ciertos grupos, en tanto apunta a confirmar y legitimar ideas falsas, prejuicios y otras convicciones tóxicas. La desinformación es lo opuesto de la razón crítica. La razón crítica apunta a interrogar las convicciones que tenemos. La desinformación, en cambio, apunta a confirmar lo que ya creemos, especialmente si son ideas que no están basadas en hechos documentables, hechos empíricos. Y quiero finalizar con esto. ¿Qué recursos tenemos frente a la desinformación? Y en los últimos años, yo diría la última década, ha habido una gran cantidad de iniciativas sobre recursos para combatir la desinformación. Voy a puntear rápidamente a uno de estos recursos.
Uno es el periodismo, que históricamente, digamos, ha tratado en sus mejores días y los mejores periodismo de dejar sentado qué es la verdad, separar la verdad de la falsedad. El problema es que el periodismo, como bien sabemos, está en crisis debido a múltiples factores, fundamentalmente cambios económicos y tecnológicos de las últimas décadas. Especialmente se podría argumentar el periodismo de profundidad, el periodismo de mayor calidad, el periodismo que en principio está mejor dotado, mejor equipado para contrarrestar la desinformación. Otro ha sido la proliferación de sitios de fact-checking, que creo que son importantes y no disminuiría su importancia, pero tampoco se debe exagerar su impacto a gran escala, y hay una serie de trabajos justamente en curso para entender el impacto que los sitios de fact-checking tienen en varios planos. Otras iniciativas han sido los programas de alfabetización mediática, que creo que son necesarios e importantes, pero insuficientes, en tanto que usualmente operan en espacios limitados, grupos relativamente pequeños, más que en gran escala. Otra forma de entender estos recursos son las acciones ciudadanas de alertas sobre desinformación y aprendizaje colectivo para alimentar una conciencia crítica en medios sociales y tradicionales. Son alternativas posibles. Es lo que hacemos muchos de nosotros cuando alertamos con quienes interactuamos en medios sociales, cuidado sobre bulos, sobre información falsa, sobre fake news, sobre desinformación. Vale decir que no son campañas necesariamente organizadas, dirigidas, sino que son más hechos, digamos, de la cotidianidad para advertir, para levantar conciencia sobre estos temas. Otros recursos son las denuncias de mentiras y operaciones políticas, vale decir, efectos más sistemáticos, por ejemplo, de actores sociales, de movimientos sociales, de denunciar mentiras y operaciones políticas. Estos son recursos frente a la desinformación. Dos más. Una son una serie de iniciativas recientes de demandar que las plataformas digitales, especialmente los medios sociales, tomen partido por la verdad y no, entre comillas, por la expresión o el negocio, como les gusta utilizar, decir a ellas, en el sentido que tomar partido por la verdad debiera ser una prioridad corporativa, empresarial, en forma de limpiar sus sitios de operaciones de desinformación. Y finalmente otro tema, que entiendo que es un tema bastante controversial y que en los últimos años ha ganado alguna atención, que es si desde las políticas públicas se puede hacer algo para contrarrestar la desinformación. Y entiendo que es un tema bastante sensible en el sentido de que cómo hacerlo de forma tal que no vulnere los derechos a la libre expresión consagrados en leyes internacionales y nacionales. Y creo que es un tema bastante difícil, pero digamos, creo que es importante plantear esta discusión. ¿Qué estrategias son importantes, posibles, que mientras le respeten la libertad de expresión, traten, digamos, de ofrecer respuestas a la desinformación? Y para concluir, creo que entendemos mejor cómo funciona la desinformación que las respuestas efectivas. Creo que el desafío que nos enfrentamos es que no hay hojas de rutas claras y probadas para combatir la desinformación digital. Y creo que las buenas prácticas o lecciones tienen, digamos, un impacto importante pero acotado. Vale decir que creo que son insuficientes para enfrentar, digamos, esta hidra, este monstruo de diversas formas de la desinformación digital. Y creo que frente a esto, lo que estamos interesados, necesitamos pensar de una forma creativa, de una forma flexible, justamente por las múltiples dimensiones y causas de este problema. Porque finalmente lo que está en juego aquí no es solamente la desinformación, sino cómo la desinformación, digamos, tiene consecuencias tóxicas para la democracia y que un objetivo de enfrentar la desinformación, como apunté en mi primera lámina, es justamente apuntalar la calidad de la democracia. Voy a parar aquí, muchísimas gracias y creo, Sergio, si coincide, abrimos la conversación. Muchísimas gracias, Silvio.
En este momento queda abierto para que todas las personas interesadas puedan levantar la mano y puedan hacer sus preguntas o intervenciones. Les recuerdo que la idea es que sean de máximo 1 minuto para que podamos hacer mucho más fluida la conversación. Yo quisiera comenzar, Silvio, por algo con lo que planteabas casi al final a propósito de políticas públicas, pero quisiera concentrarme más en términos de leyes que se han sacado de forma reciente, sobre todo en contextos autoritarios. Voy a Ujú. referirme particularmente a dos. La primera, relacionada con la ley o el decreto ley 370, que además recientemente se terminó de complementar con el decreto ley 35 en Cuba, que es un decreto que permite sancionar a cualquier tipo de ciudadano que a través de redes sociales o medios digitales publique algo que de una u otra forma, digamos, eufemísticamente conduzca a la desinformación. El problema es que entender la desinformación en un contexto cerrado y autoritario significa hablar en contra del gobierno. Ese, digamos, en primera instancia. Y en otro, y por otro lado, en Venezuela, con la llamada ley contra el odio, que fue sacada por la Asamblea Nacional Constituyente, que surgió para crear una constitución y que lo único que hizo al final fue crear esta ley contra el odio que sirvió precisamente como un vehículo de persecución a todos aquellos que nuevamente condujeran a la desinformación, entendiendo por desinformación cualquier tipo de información conducente a hablar en contra del régimen en el poder. Tú lo decías, es un poco peligroso hablar de esto, pero ¿cómo entiendes aquí esto? No sé si hayas oído al respecto de esto y qué te atreverías a pensar acá en términos de esa ruta orientada a establecer algo en términos de la legislación. A ver, creo que coincido totalmente con lo que dices. Creo que por lo menos hay dos dimensiones. Una la dimensión legal y otra la dimensión política. Y ambas son dimensiones sensibles. Uno podría pensar, en principio, que legalmente hubiera un marco en los cuales, frente al odio, por ejemplo, en sentido abstracto, uno podría pensar formas de regulación de libertad de expresión. Y sé que esto, a algunos especialmente más de espíritu libertario, le da urticaria y le preocupa enormemente cualquier tipo de regulación de la expresión pública. Lo que pasa es que los casos que tú mencionas y otros casos del gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Bukele, que han, digamos, noviado con ideas similares de regular la información falsa, que en realidad tiene que ver con sus aspiraciones o planes autoritarios de control de la expresión pública, creo que lo que dan, digamos, tanto legalmente como políticamente es un pésimo nombre a cualquier intento siquiera de conversar al respecto. Vale decir, si hay algo que se puede hacer de políticas públicas. Entonces, yo creo que estamos encerrados entre dos pobres alternativas, pobres tanto legalmente, políticamente, como yo diría, para tener un debate rico. Una es aquella, digamos, que manipula o utiliza instrumentos legales justamente para callar a voces disidentes con diversas excusas, controlar el odio, la desinformación. Esas son todas, eso es todo propaganda, digamos, eso es todo desinformación, como tú bien sabes, obviamente. Y de otro lado, una posición alternativa en los cuales ve que cualquier intento de política pública, de regulación de discurso público en plataformas públicas o plataformas privadas, es una invasión a la libertad de expresión, es un atento contra la democracia. Y creo que los primeros, en algún sentido, le hacen el juego a los segundos, porque justamente demuestran los miedos, los temores de los segundos, de que cualquier injerencia legal en la expresión pública es necesariamente autoritaria. Entonces, aquellos, digamos, que disentimos tanto como una posición como con la otra, nos encontramos en una situación bastante, digamos, complicada de cómo hacemos un argumento convincente, persuasivo sobre esto, que no es un argumento legal, es un argumento político. ¿Por qué? Por una historia desafortunada en América Latina de abusos de argumentos legales a favor de ciertas formas democráticas de promover cierta forma de expresión o regular que han sido, digamos, manipuladas para fines autoritarios. Y creo, digamos, estamos entre esa, digamos, entre la espada y la pared ya hace bastante tiempo. Aquellos que ni siquiera porque tengamos una idea muy clara de cómo esto es posible, entendemos que ambas posiciones son limitadas justamente
para entender los problemas de la desinformación o problemas del discurso del odio. Y obviamente en América Latina no tenemos una tradición, yo diría, de regulación democrática en sentido práctico, no solamente en el sentido legal, como sí aparece, y sin romantizar demasiado, en algunos países europeos. Entiendo totalmente lo que tú planteas y creo que vivimos justamente en términos de esa disyuntiva de dos posiciones que creo que empobrecen lo que debe ser un debate mucho más rico sobre este tema. Y desafortunadamente los ejemplos recientes fortalecen la idea que la mejor leyes sobre temas de expresión pública es la ausencia de leyes. Silvio, otro asunto que tú planteabas es que las plataformas se rehúsan a actuar como árbitros. Sin embargo, hemos visto iniciativas de diferentes redes, desde TikTok hasta Twitter, en donde a partir de los mismos algoritmos o bien se eliminan las publicaciones o bien se establecen alertas. Por ejemplo, en el caso de Twitter es de todos conocido que en las últimas elecciones en Estados Unidos, producto de las informaciones publicadas por Donald Trump en su cuenta de Twitter, se comenzó primero con estas alertas que permitían hacer precisamente fact-checking y contrastar la información publicada por el presidente con otro tipo de publicaciones y se llegó incluso hasta el punto de eliminar la cuenta de Twitter. ¿Sí? Yo ahí, digamos, lo primero que te preguntaría es, yo sí creo que hay iniciativas, es decir, intentan hacer este tipo de aproximaciones que uno podría decir que es un atisbo de árbitro, pero mi impresión acá es que uno de los grandes problemas es sobre todo en términos de lo que tiene que ver con el idioma. Es decir, una cosa es lo que sucede en Estados Unidos precisamente porque la red se construye en inglés. Y otra cosa es lo que pasa en América Latina, precisamente en español, donde hay una enorme difusión de políticos, de noticias falsas, y no aparecen este tipo de alertas y además generan una doble afectación, no sé cómo lo veas, No, porque lo veo además no generan totalmente. alertas. A ver, creo que hay una disparidad en cómo estas empresas piensan públicos prioritarios. Y obviamente el tema de Estados Unidos es prioritario en estos temas, yo diría, de una regulación poco transparente, poco consistente, ad hoc, pasiva, reactiva. O sea, su regulación de cómo ser árbitros no ha sido una decisión, digamos, firme, convincente, clara, inequívoca. Lo han hecho de forma opaca, no transparente, de una forma reactiva cuando tenían un problema, inconsistente porque no han aplicado sus propias reglas a diferentes actores. Pero lo que tú marcas para mí es uno de los principales problemas que especialmente en Estados Unidos o en Europa no es suficientemente conocido o discutido, que es que esas decisiones ad hoc y con todos los problemas que tienen, de hecho no las aplican en la mayoría de los casos en lugares como en América Latina. La explicación para mí es relativamente sencilla, porque está fuera de este foco de los escándalos que estas empresas han sufrido en los últimos años. Estas empresas han tomado decisiones que tú marcas, más que nada en respuesta a los escándalos que han tenido como una forma, yo diría, de ganar puntos en relaciones públicas. Pero no es una decisión, yo diría, totalmente coherente. Y de hecho se han desdicho varias veces y hay reportes recientes que hablan de cambios, por ejemplo, en Facebook, de pensar esto, no de, digamos, de actuar consistente con esto. Los alertas creo que entran en esta idea de que en realidad no son árbitros, sino que son, digamos, conectores o lugares comunitarios. Vale decir, el alerta es una forma de generar información, pero no tomar partido por lo que es verdad y por lo que es mentira. Es una forma, yo diría, más suave, más soft, de ejercer, de comillas, cierta influencia en los contenidos, sin abiertamente tomar partido. Abiertamente tomar partido es lo que han hecho en los casos que tú mencionas, donde han suspendido o sacado de las plataformas, ya sea ciudadanos comunes o a políticos prominentes. Y esto sigue siendo el problema, y en parte tiene que ver con el secreto en el cual estas compañías operan. Y creo que muchos de nosotros hemos visto en los últimos meses especialmente, que las empresas son digamos, que no están dispuestas a compartir los datos de una forma pública y transparente,
para que otros actores fuera de las compañías tengan acceso no solamente al caudal de información, incluido desinformación, sino cómo se toman las decisiones, que han rehusado justamente y que lo ven como que sus datos son propiedad privada y no deben, digamos, compartirlos con el público más amplio, ya sean gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores académicos. Creo que en parte, digamos, sospecha o confirma estas sospechas sobre el nivel de secreto en el cual se toman estas decisiones. Gracias, Silvio. Hay una pregunta, Sergio, acá que funciona, que formula Yanilis. Creo que es interesante, si la puedo tomar. Adelante. Yanilis dice, me preocupa enormemente el proceso selectivo de censura de las plataformas con determinados actores políticos, incluso en el proceso selectivo del proceso para chequear también información. Coincido totalmente con lo que dices. Y esto justamente es porque en realidad no tenemos información completa de cuándo toman decisiones y por qué toman estas decisiones. Entonces, por eso el proceso no solamente selectivo, sino es un proceso opaco. Y lo que decía antes, es inconsistente. Han expulsado a ciertos políticos por decir ciertas cosas, algunos en un día, otros en semana, y otros que todavía no han tomado ninguna medida. Entonces, no hay consistente. Es como creo que es un tema que, contra su voluntad, han tratado de tomar el toro por las astas, pero no con demasiada convicción. Y la razón es simple, digo, o una de las razones es porque en realidad el modelo de esta plataforma está construido alrededor de maximizar el tráfico y el tiempo constantemente que pasamos en estos sitios y hacer que nuestra experiencia, en lo que se llama el interface engagement, el tiempo con el cual no haya fricciones, no haya problemas, no haya dudas, que no nos estén diciendo constantemente, cuidado que este contenido puede ser un bulo, puede ser mentiroso, porque eso crearía una ficción. Él va a contar con esta idea de que la experiencia sea cómoda, confortable, que fluya, que fluya, digamos. Entonces, hay toda una serie de temas, como Yanilis menciona, en lo cual no queda claro, digamos, qué criterios son utilizados o por qué son implementados en algunos casos y no en otros. William, adelante. Gracias, Silvio, por la estupenda presentación. Quería llevarte a comentar un poco más en profundidad la situación en Latinoamérica, por este tema de la desinformación y la comunicación pública. Ayer Eugenia Michelstein nos comentaba que la situación en Latinoamérica tiene una larga historia o sea, hay una tendencia creciente a desconfiar de las instituciones y de los medios de comunicación, y ella decía de que en parte se debía a que los gobiernos, los estados, los medios, no siempre han sido fieles a la verdad, digamos, también han mentido, y hay estrategias políticas en Latinoamérica que se basaron mucho tiempo también en crear mitos y en crear a partir de ciertas falsedades. Pero ella veía el lado positivo de eso, porque decía, la gente hoy está, por lo menos en Argentina, el caso que nos presentó, la gente está como vacunada para operaciones de desinformación y tiende a desconfiar también de la información que circula en redes sociales. ¿Cómo ves tú la situación en Latinoamérica y esta tradición de desinformación que ha habido en la comunicación pública? Bueno verte, William, y muchas gracias por la pregunta. Creo que sí, digamos, creo que el pánico sobre desinformación es un pánico, yo diría, honestamente, muy norteamericano. En el sentido de que se ha vivido en este país, yo vivo en Estados Unidos, en Washington, con una convicción inoxidable sobre, digamos, vivir en una sociedad donde no hay desinformación. Es uno de los mitos constitutivos, yo diría, de la democracia de este país. De paso, a un anuncio, yo acabo de escribir un libro sobre Estados Unidos que acaba de salir, en los cuales justamente hablo, entre otros mitos, de este mito, digamos, de ser una democracia en los cuales hay información que hemos totalmente copada o cruzada de información y no de desinformación. Entonces yo creo, este problema para nosotros en América Latina es tan viejo como los problemas de la democracia.
Digo, no hay demasiadas cosas nuevas para cualquiera que haya estudiado o haya vivido en democracia o en autoritarismo sobre el tema de la desinformación. Hay ribetes nuevos y esto creo que vale la pena estudiar, ¿no? Entonces yo creo que en realidad no, el pánico no es el mismo, porque tenemos una experiencia muy diferente con la desinformación en regímenes ya sea dictatoriales o democráticos con, digamos, enormes caudales de desinformación. En segundo lugar, creo, a ver, sería importante ver evidencia empírica sobre esto, ¿vale? Decir si realmente en países donde hemos sido acostumbrados o nos hemos criado y vivimos constantemente en la desinformación, somos más críticos, somos más atentos, estamos más alertas sobre qué es y qué no es desinformación. Y tenemos que pensar de formas de estudiar esto. Yo no estoy tan seguro de eso, no porque tenga evidencia de lo contrario, sino porque no me queda claro de cómo uno probaría esto, digamos, que estamos, entre comillas, vacunados o inmunizados contra intentos de desinformación porque tenemos una larga experiencia directa, activa, de vivir en sistemas políticos con caudales de desinformación. Eh, por eso no la puedo contestar si es así o si no es así, porque no sé si tenemos la evidencia suficiente o cómo la obtendríamos. Y creo que es una linda pregunta para investigar. Lo que sabemos es, por ejemplo, que obviamente en sistemas autoritarios hay una gran parte de la sociedad que sabe que la información oficial es desinformación, es mentira, es falsedad, y toma todo, digamos, con bastante precaución o con bastante desconfianza. Eso lo sabemos anecdóticamente y hay una cantidad de trabajos que, digamos, que han dicho justamente esto. Pero no sé si eso se traslada a todos los casos, digamos, ¿no? O es una lectura, yo diría, selectiva de la desinformación, ¿vale? Es decir, no le creemos al gobierno porque pensamos que es un gobierno opuesto a nuestras creencias, a nuestras convicciones, entonces todo lo que sale de ese gobierno es desinformación, pero en cambio a sectores con los cuales simpatizamos, tendemos a creerle más, vale decir, incluso la desinformación, vale decir, lo cual confiaría que la desinformación o la efectividad de la desinformación está cruzada por simpatías ideológicas partidarias, más que por una conciencia absolutamente crítica, más allá de identidades políticas. Eso es lo que yo diría, pero es un tema fascinante de investigación. Gracias. Gracias, Silvio. Laura Hernández tiene una pregunta. Laura, adelante. Gracias, Sergio, Silvio, muchas gracias por tu presentación. Y más que una pregunta, quisiera hacer un comentario y al final saber qué opinas al respecto, Silvio. Considero que lo que tiene que ver con lo que tú mencionabas casi al final de tu presentación respecto a la formulación de políticas públicas para hacer frente a la situación de la desinformación, yo pienso que lo primero que habría que hacer es identificar realmente sobre quién recae la responsabilidad. Y eso tiene que ver mucho también sobre lo que comentaban los demás participantes, y es cuál es el proceso, o sea, si el proceso de identificación de quien promueve la desinformación es selectivo o no. Entonces, no sé cuál sería tu sugerencia o qué opinas tú de cómo se puede identificar realmente sobre quién recae esa responsabilidad, si tiene que ver mucho con la cultura política o si tiene que ver mucho con la percepción de la opinión pública o si recae netamente sobre los medios o sobre los gobiernos. ¿Cuál es Claro. el procedimiento que se debe tener en cuenta para identificar realmente sobre quién recae la responsabilidad y con base en eso, ahí sí hacer frente a la formulación de políticas públicas o leyes o normas que puedan ayudar a regular el proceso? A ver, excelente pregunta. Yo creo, a ver, mi respuesta sencilla es que en realidad es responsabilidad de todos, pero digamos, el tema es demasiado abstracto para plantearlo únicamente ahí. De todos en el sentido que va desde la oposición política, porque como sabemos el poder no es muy afecto a la verdad, también algo que Hannah Arendt habló bastante, vale decir que la verdad política y la verdad filosófica nunca se han llevado bien. El poder es contrario a un sentido absoluto de la verdad, entonces desde fuera del poder
siempre una responsabilidad es justamente marcar la mentira, marcar la desinformación, marcar la falta a la verdad. Pero como el problema es tan, digamos, multifacético, creo que no es solamente responsabilidad, entre comillas, de la oposición política, cualquiera que sea la oposición política en el sentido convencional, sino de diferentes actores, ya sea organizaciones de la sociedad civil o ciudadanos, ciudadanas desorganizados, desorganizadas, de justamente marcar esto. Y creo que esta capacidad de agencia que tenemos en las redes sociales es justamente una oportunidad para marcar desinformación, para alertar unos a otros, para decir que no es una responsabilidad solamente de las organizaciones que hacen fact-checking o hacen programas de alfabetización mediática fundamentalmente en escuelas, sino, digamos, tenemos herramientas como nunca las tuvimos justamente para, entre aquellos con los cuales estamos conectados en redes sociales, de alertar, de advertir sobre desinformación. El tema es, vale decir que esto en principio no debería estar coloreado o impulsado únicamente por lealtades ideológicas, partidarias o de causa. A ver, para no en términos claros, la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, más allá de a quién le convenga o quién está detrás de ciertas verdades o de ciertas mentiras. Yo soy más como absolutista en esto, digamos, no podemos llamarnos a marcar las mentiras solamente cuando las hace alguien del otro lado de nuestro signo o convicción política. Entiendo que es difícil en la práctica justamente, pero por eso, volviendo a tu pregunta, Laura, creo que lo necesario es como un rosario, un anillo de organizaciones y de acciones, digamos, más informales, de marcar justamente casos de desinformación. Vale, gracias. Ana María Romero, adelante. Hola, buenos días, saludos a todos. Primero que todo, voy a hacer una pregunta, pero voy a contextualizarla antes de. Es evidente que carecemos cada día más de lógica y razonamiento crítico, porque si aplicáramos estos términos, la lógica y razonamiento crítico, no caeríamos en el juego de la desinformación ni en atribuir lo que se llama las falacias de autoridad, porque una autoridad lo dijo, yo lo doy por hecho, entonces yo lo replico, eso contribuye a la desinformación y lo que ayer constantemente hablábamos, el impacto de las fake news. Fake news. Ante esto, siento que nos volvimos relativistas. Creemos que todo es igual, todo es lo mismo, entonces la gente no difiere entre una opinión y un concepto. La gente dice mi opinión, entre eso se han empezado a violentar muchas libertades y muchos de los que propician la desinformación se escudan en esto, es que yo tengo derecho a expresarme. Y no medimos hasta dónde llegan las libertades de los unos y los otros. Es evidente, como decía Silvio, debemos empezar a pensar en crear políticas públicas, porque no todo es que yo me amparo en una tutela para defender mi libertad de expresión y demás. Debe haber una responsabilidad social sin duda. No sé si ustedes han efectuado estudios acerca de esto, porque es algo que predomina mucho en América Latina y a nivel mundial. Muchas veces creemos que por ser América Latina somos los tercermundistas y somos los que caemos en esto, pero si miramos el contexto europeo también. No sé ustedes qué han observado acerca de esto, si nos pudiese decir sí. Excelente pregunta, Ana María. Creo que obviamente el problema tiene dimensiones globales, y no es casualidad que en diversas partes del mundo estemos cotejando con la desinformación, digamos, porque no es un problema limitado a un país o a una región. Varias cosas quiero remarcar de lo que dijiste, creo que son fortales. Digamos, lo que estamos haciendo acá, y creo que hacemos en educación y en otros ámbitos, es justamente estimular conciencia crítica, ¿vale? Es decir, más que conciencia de verdades, una conciencia crítica en el sentido de leer críticamente la información, la comunicación con la cual interactuamos cotidianamente. Un problema es, y esto en el periodismo aparece, que es lo que tú llamas la falacia de autoridad, ¿vale? Es decir, que a alguien es noticia, se le da micrófono o micrófono libre para decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad, puramente por la posición que tal persona tiene como autoridad
política o autoridad de otro tipo. Y esto obviamente creo que supuestamente le hace un favor a la libertad de expresión, pero le hace un desfavor a esta idea de la información. Que la desinformación ocurre justamente por la renuencia a justamente determinar que lo que debería ser el propósito de quienes producen y diseminan información es verdad, más que solamente expresión. Por esto es esta relación tan compleja y conflictiva, creo que existe entre expresión y verdad. Creo que el primer punto que la va Sergio, vale decir, no cabe dudas que hoy en día en la sociedad digital tenemos más posibilidades de expresión que lo que teníamos hace 30 o 40 años. Yo me puedo subir ahora a cualquiera de estas plataformas y expresar lo que quiero, más allá que me escuche una persona o 1000 personas. Esto, digamos, y al mismo tiempo tengo acceso a diferentes formas de expresión, subiéndome a YouTube o cualquier otro sitio que no tenía hace 5 o 10 años. ¿Verdad? El problema es que siempre vivimos que la democracia se beneficia con mayor expresión. Y hoy lo que nos damos cuenta en realidad no es tan sencillo. Que a mayor expresión también lo que tenemos son fenómenos tóxicos como la desinformación o el acceso a completas mentiras. Que la mayor expresión puede llevar a lo que tú, Ana María, mencionas con preocupación, que comparto, que es el relativismo, que en su versión más exagerada lleva a un nihilismo. Y esto es lo que es el caldo de cultivo del autoritarismo. ¿El relativismo qué es? Bueno, puede ser verdad, puede ser mentira. Yo tengo mis verdades, tú tienes tus verdades. Nada puede ser comprobado determinantemente. Este es un relativismo que uno encuentra, digamos, tanto a extrema izquierda como a extrema derecha, que es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque técnicamente no es así. Hay cosas, digamos, hay que distinguir lo que es un hecho de lo que es una interpretación, algo que ha sido mencionado muchísimas veces. Los hechos son hechos, las interpretaciones son, si uno quiere, diferentes, pero los hechos, digamos, cuando lo vemos desde el periodismo, desde la historia, desde la ciencia, los hechos son documentados de forma que son empíricamente sostenibles de por sí mismos. ¿Cómo lo interpretamos a los hechos? Esto es una discusión. Pero los hechos en sí no deberían ser, digamos, donde hay esta línea divisoria. ¿Por qué? Porque si no hay hechos compartidos, hechos, digamos, que coincidimos, que son verdaderos, se cae en el relativismo absoluto, en lo cual cualquier cosa es posible. Y esto es justamente esta idea de confusión, a lo cual apunta la desinformación, especialmente en gobiernos filoautoritarios, con simpatías autoritarias o decididamente autoritarios. Esta idea de crear esta confusión. Por eso, digamos, curiosamente, la pandemia nos muestra esto. La pandemia nos muestra algo muy interesante, que es que más allá que la ciencia tenga certezas, tiene plena incertidumbre. Pensemos lo que la ciencia, la salud pública, las ciencias médicas han aprendido en este último año, enormemente sobre la pandemia. Pero esta situación de incertidumbre que es propia de la ciencia, que la ciencia se mueve confirmando certezas sobre la evidencia, sobre estudios nuevos, pero al mismo tiempo crea incertidumbre sobre preguntas que no tienen respuestas obvias o consensuadas por suficiente evidencia, ha sido aprovechada, manipulada por sectores interesados, políticos, en algunos casos sectores anticiencia, demostrar que en realidad la ciencia es tan relativista como la opinión pública. Y esta es una tergiversación justamente de cómo funciona la ciencia, especialmente en situaciones tan sensibles y urgentes como la pandemia, como forma de generar conocimiento válido, vale decir, como forma de oponer la desinformación, el conocimiento que deliberadamente trata de confundir, inventando hechos o confundiendo los hechos. Silvio, tú incluyes dentro del título de tu presentación y has trabajado bastante sobre el concepto de posverdad. Yo recuerdo que en el año 2016, producto del Brexit y la elección de Donald Trump, pero también otros acontecimientos como el mismo plebiscito en Colombia, llevó a que el diccionario Oxford catalogara como palabra del año posverdad. Sin embargo, tú mismo hoy has planteado que acontecimientos como la misma pandemia han generado un hito importante precisamente en términos de estas convenciones.
¿qué diferencias hay en la manera de entender esa posverdad de 2016 a la posverdad de 2021? A ver, yo creo que en realidad hay una continuidad en la última parte de tu comentario, que hay una continuidad del 2016-2021. El 2016 aparece, digamos, por los eventos políticos que tú mencionas, el plebiscito en Colombia, por ejemplo, el Brexit, la elección de Donald Trump, como que cierta parte de la sociedad redescubre el concepto de posverdad. En realidad, la posverdad es una noticia de ayer. Uno puede decir convincentemente que siempre vivimos en la posverdad, vale decir, en situaciones donde la esfera pública no es como en la ciencia, donde en la ciencia hay un consenso sobre métodos válidos de producción de conocimiento. Alguno puede pensar que en realidad en alguna de nuestras sociedades hubo un consenso firme, continuado, epistemológico, vale decir, sobre forma de producción de conocimiento legítimo. Creo que no. Entonces la probabilidad no es nuevo. Lo que hay son nuevas formas en las cuales se legitima esta situación de posverdad, en los cuales cada uno construye ideas sobre cualquier tema, desde la seguridad, por ejemplo, de las vacunas, o lo que realmente ocurre históricamente, de formas irreconciliables. No hay consenso de cómo se define esto. Entonces, en ese sentido yo veo, digamos, que hay una disyuntiva, y esto en la pandemia lo muestra claramente, porque el conocimiento científico se ha transformado en materia de saber público, justamente por la urgencia y la necesidad de controlar la pandemia, cuando en realidad son dos formas de conocimiento totalmente distintas. Una la ciencia y la otra el conocimiento con el cual operamos en la esfera pública, en la democracia, donde siempre ha habido una situación de posverdad, ¿vale? Es decir, de formas totalmente diferentes y reconciliables de cómo se producen hechos fehacientes o cómo se construye conocimiento legítimo. Para mí, el hecho de que la posverdad haya sido elegida palabra del año ya hace unos años, en realidad es sintomático de un nuevo redescubrimiento, no de una situación nueva, ¿no? Y no lo digo esto por relativista, no soy relativista de convencimiento, como decía antes, sino de una situación donde este consenso de normas de comunicación, yo diría, está ausente, ¿verdad? Y este creo que es uno de los grandes problemas, especialmente para modelos de comunicación democrática, en el sentido que lo que vemos en nuestras democracias existentes no es un consenso sobre normas comunicativas o epistemológicas. Y aquí radica justamente estos desafíos que estamos marcando. Silvio, ¿cuál es tu impresión sobre los influencers y la desinformación? ¿Qué rol desempeñan, sobre todo en términos? Yo tengo una impresión y es que de 2016 a la fecha hay un cambio importante. No quiero decir que para la fecha, para 2016 no hubiese una importante participación de influencers, pero sí creo que hay un catalizador importante en los últimos años, por supuesto también por la aparición de otras redes. Y creo que hoy día hay unas operaciones bien importantes también producto de esa desinformación con una participación importante de influencers. Colombia va a tener una particularidad el próximo año en términos electorales y es que por primera vez vamos a tener un tránsito, es decir, elecciones anteriores los influencers participaban difundiendo información, pero ahora vamos a tener influencers políticos, es decir, que van a aparecer en listas para Congreso precisamente utilizando estas mismas plataformas. Ellos mismos también utilizan sus propios medios de noticias, medios pequeños que también les dan difusión desde sus propias plataformas. ¿Qué impresión tienes tú frente a este rol desde la perspectiva de la desinformación? Yo creo que, en primer lugar, los influencers son líderes de opinión, son los, entre comillas, nuevas formas de ejercer liderazgo de opinión sobre diversos temas, obviamente no solamente política, moda, música, tendencias, lo que tú quieras. Hay influencers en diferentes plataformas que son una nueva encarnación de los tradicionales líderes de opinión a nivel comunitario, barrial, mediático. Entonces, de nuevo, lo nuevo es el espacio, no lo que hacen. Lo que hacen es lo que siempre líderes de opinión han estado como influenciadores
de opinión, de conductas, de actitudes sobre una gama de temas. En segundo lugar, los influencers me recuerdan lo que pasó en la política latinoamericana, fines de la década de los 80, de los 90, los cuales, en la medida que los medios tradicionales, especialmente la televisión, se hizo central en la política democrática, en aquellas décadas, muchos de ellos se convirtieron en candidatos políticos. ¿Por qué? Porque eran influencers, porque tenían, digamos, poder de convocatoria propia, reconocimiento y otros atributos que los potenciaban muy alto, digamos, en la opinión pública, en el sentido de reconocimiento o de credibilidad o de seguimiento. Los influencers de la década presente en realidad son una nueva reencarnación de esas figuras de celebridades, famosos deportistas que en los 90 particularmente se lanzaron a la carrera política. ¿Por qué? Porque cuentan con un capital público de publicidad en el sentido tradicional de la palabra, que la mayoría de los mortales, como somos nosotros, no tenemos, salvo que haya algún influencer aquí que yo desconozca, pero digamos, la mayoría de nosotros no somos influencers porque no tenemos esa cantidad de seguidores en los cuales llegamos constantemente. Creo que abre espacio para eso y no debiera sorprender justamente eso, porque este capital político que tienen, que es un capital mediático comunicativo. No me atrevería a hacer generalizaciones sobre si esto es positivo o negativo para la democracia o para la información. Y creo que por cada caso de influencer negativo en el sentido de desinformación, debe haber otros casos, digamos, que no exactamente entran en esta horma. Pero creo que son, digamos, justamente cruza lo que está pasando en la política con el descrédito de las élites políticas, decisiones políticas, con ese surgimiento con fuerza de figuras mediáticas, en este caso fundamentalmente de los medios sociales. En términos de pensar hacia adelante, ¿tú qué pensarías en términos de lo que deberíamos hacer desde sociedades democráticas para transitar y utilizar este tipo de canales de forma apropiada para fortalecer, es decir, para tomar esto más que como un problema y un defecto, Yo como creo, algo a que ver, nos sirva para fortalecer la democracia? puedo empezar por lo último que tú mencionaste, o sea, cómo movilizar a influencers a favor de la información y en contra de la desinformación. Y esto se ha hecho en algunos casos. Vale decir, gente que tiene millones de seguidores, ¿cómo los movilizas, cómo los traes al lado de la información? Vale decir, este es otro recurso. Yo antes hablaba de recursos que las sociedades democráticas tienen o deberían tener para confrontar la desinformación. Esta es una forma de ser más creativo, de pensar, digamos, de otra forma. ¿Cómo se puede utilizar a gente que tiene respeto, seguidores, un lugar prominente, al lado de la información sobre cualquiera sea el tema? Pueden ser temas específicos, por ejemplo, la seguridad de las vacunas, o puede ser cualquier otro tema. Y esta es una forma de entenderlo más allá, yo diría, de los límites de la cultura mediática o la cultura letrada, que cuando hablamos de fact-checking, de alfabetización mediática, lo estamos pensando de una perspectiva importante pero limitada, fundamentalmente de la cultura letrada e hiperracional. Lo tendríamos que pensar la lucha contra la desinformación de un lugar mucho más creativo, más lúdico, más de entender los códigos de comunicación cotidiana y no necesariamente de un lugar más tradicional de la academia o del periodismo o de la cultura letrada. Creo que esto es, digamos, en sintonía con lo que tú estás sugiriendo o preguntando, ¿no? Me encantaría conocer más de estos ejemplos, digamos, he leído cosas de forma despareja, digamos, de cómo pensarlo esto, más allá de los cauces convencionales, de, entre comillas, la oposición a la desinformación. Ana María, Gracias, creo que Silvia. tiene la mano levantada. Ana María. Sí, una apreciación a lo que decía Sergio, porque es que no podemos dejar de hablar influencers. Estamos en el siglo de los influencers. Y es evidente que ellos contribuyen a todo esto y fomentan la demagogia. Escuchamos los discursos de algunos y vemos que fomentan la demagogia y con ello fomentan la polarización que existe en los países. Y si vamos, porque es en todos los países, esto es un fenómeno que se está viviendo a nivel Latinoamérica mucho más acentuado, pero también se está viendo un poco más en Europa y en Estados Unidos. Si vamos a Sartori, ellos decían, la polarización nunca es buena para la
democracia, porque las distancias ideológicas en definitiva son muy cortas y esto demuestra que la gente no sabe ni qué quiere. En realidad es así, porque las distancias, entonces cuando vemos que estos influencers, como decía Sergio ahorita, estamos viendo el fenómeno que quieren participar. En un Estado democrático todos los ciudadanos pueden participar en política, no está destinado simplemente a algunos sectores. El tema preocupante que creo que quería vislumbrar Sergio es que es tan beneficioso puede resultar esto, sabiendo que hay influencers de todo tipo, ¿no? Encontramos personas muy preparadas en los campos de comunicación, tenemos personas que inclusive tienen programas, hacen sketch, todo esto donde hacen sátira política, por así decirlo. Pero sí es importante que como que dimensionemos esto porque no es menor el mover tantas masas, porque estamos hablando de una comunicación de masas realmente. Totalmente. Entonces el tema es no los influencers en sí mismos, sino el tipo de política al cual suscriben, especialmente política vinculada a temas de información y de desinformación. Y coincido, digamos, que justamente en muchos casos fomenta la demagogia con la complicidad de actores políticos y actores mediáticos tradicionales. Lo que tú apuntas sobre la polarización es claro aquí. Creo que hay, digamos, incentivos estructurales a favor de la polarización en nuestras democracias. Por ejemplo, el sistema de medios. El sistema de medios está más que nada construido, especialmente medios de nichos, como para confirmar las convicciones de cierto grupo de ciudadanos o de ciudadanos que tienen creencias relativamente sólidas sobre ciertos temas. Entonces, la presión a la expectativa ahí es producir contenidos que confirmen sus convicciones, más que presenten información que movilice lo que hablamos antes, lo que tú decías antes, Ana María, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, hay lugares, digamos, donde esto trata de producirse, en muchos lugares en América Latina, pero desafortunadamente tienen una presencia limitada por varias razones. Hay ejemplos valiosos de periodismos o de acciones de la sociedad civil que justamente tratan de incentivar una conciencia crítica sobre diferentes temas, desde la violencia doméstica hasta temas de cambio climático. El tema es cómo se potencia a escala esos intentos de desarrollar una conciencia crítica sobre temas particulares o sobre, digamos, la desinformación en general. Y creo que en eso estamos embarcados o interesados muchos de los que estamos aquí. Silvio, quiero cerrar con una última pregunta y es, ayer Eugenia nos planteaba dos ideas que me parecen bien interesantes y me gustaría conocer tus impresiones. La primera es que, contrario a lo que podríamos pensar, la desconfianza es una forma también de protección para, y que en un contexto como el nuestro es bastante útil, precisamente producto de la desinformación, porque el hecho de que las personas sean desconfiadas, perdón, incide en el hecho de que no acepten cualquier tipo de noticia como una noticia verdadera. Y acto seguido, la segunda idea que nos desarrollaba es que efectivamente a partir de algunos experimentos que ella realizaba con su equipo de investigación, se lograba determinar que el impacto de las noticias falsas era inferior al que podríamos pensar y que sobredimensionábamos en alguna medida ese impacto de las noticias falsas. Si tenemos en cuenta estos dos aspectos, de una u otra forma podemos ver que todas estas operaciones de desinformación no son tan efectivas o no serían tan efectivas como podríamos de una u otra forma creer, y de una u otra manera, pues al final de cuentas no tendrían una afectación tan grande sobre la democracia. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Coincido con, digamos, el espíritu de las dos observaciones, que es decir, no exagerar la importancia, las consecuencias o el impacto de la desinformación. Esto está claro. Pero esto no implica desconocer o minimizar el problema. Porque en realidad el problema no es que el 80% de la población crea cosas que son absolutas ficciones. Una democracia puede tener problemas cuando un porcentaje mucho más reducido de la población está convencida de cosas que son irreales, que son Narnia, que nunca han existido. ¿Verdad? Entonces no es un problema de si fuera 90%, ahí nos preocuparíamos, si es un 20 o un 30%, no hay que preocuparse demasiado. Creo que eso no son los parámetros para la conversación. Sobre el primer punto que mencionas de Eugenia,
Creo que la desconfianza es saludable. El problema es cuando la desconfianza se transforma en nihilismo, un pesimismo absoluto, vale decir, no en un espíritu, una conciencia crítica saludable y necesaria, que es lo que estamos aspirando acá, pienso, sino en como que no se le cree a nadie, en que nadie tiene la verdad, que todos son iguales. Ya es un problema. Que cualquier institución está viciada de nulidad, que todos los políticos mienten, digamos. Esto uno lo puede interpretar como una desconfianza saludable o como una falta de confianza bastante preocupante, en tanto de que socava esta base de credibilidad y legitimidad de la democracia. Ese es el problema. Y creo que no hay que confundir, digamos, el escepticismo o el espíritu crítico saludable contra el pesimismo absoluto. En segundo lugar, sí, hay estudios que se han hecho en los cuales se documenta que la información falsa no es tan efectiva. El tema es que hay estudios que nos muestran lo opuesto. Vale decir, uno puede hacer experimentos en grupos determinados sobre el impacto de la información falsa, en los cuales los resultados, si vemos a la literatura, va desde resultados que confirma la información falsa es aceptada, hasta casos en los cuales la información falsa no tiene mayor impacto en la población. Digo, comentando sobre los temas sobre efectos, sobre impacto de comunicación, vemos evidencia dividida, para un lado y para el otro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Y creo que a pesar que haya estudios que nos muestran que en algunos grupos, en algunos públicos determinados, la información falsa no tiene demasiado impacto, esto no quiere decir que no debiéramos preocuparnos porque en realidad no tiene efecto. Esa no debiera ser la conclusión. Segundo lugar, lo que sabemos de la literatura, especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos, no recuerdo haber visto varios estudios en América Latina, es que no todos los públicos están igualmente predispuestos a creer en la información falsa. Vale, uno puede tomar un grupo de gente que por diversos factores demográficos, variables sociales, está menos dispuesto a creer la información falsa, vale decir, tiene herramientas más analíticas, más críticas, de determinar cuándo hay información falsa. Pero hay otros grupos con otras variables socioeconómicas, educativas, religiosas, de identidad política, en los cuales la información falsa es más factible que tenga efecto, que tenga impacto. Esto está muy documentado en el caso de Estados Unidos. Que la información falsa se dirige a determinados públicos porque son más proclives a creer en determinado tipo de información falsa. Que públicos más, uno diría, entre comillas, avispados, despiertos, más críticos, no suelen ser los blancos de la desinformación. Porque quienes desinforman saben, están al tanto, digamos, de estas diferencias. Esto, digamos, hay diferentes formas de darle vuelta a este tema, digamos, pero yo diría, no generalicemos sobre la base de determinados experimentos para un lado o para el otro, sobre la efectividad de la desinformación, especialmente porque la desinformación tiene un afinamiento estratégico bastante particular. En el caso de la elección del 2016-2020 en Estados Unidos, por ejemplo, gran parte de la desinformación estuvo dirigida no solamente a votantes republicanos, sino a ciertos votantes republicanos. La evidencia sobra al respecto. Mientras tanto, votantes demócratas o favorables a los demócratas encontraron mucha menos cantidad de desinformación en Facebook, en Twitter y en otras plataformas. ¿Por qué? Porque quienes estaban detrás de la ingeniería de la desinformación querían llegar a cierto público de electorado republicano, no al electorado republicano en general. Entonces, si uno hace un estudio en un lugar y no en el otro, va a tener, digamos, va a sacar conclusiones incompletas, creo. Justamente porque lo que tenemos que tener es una visión más generalizada de cómo se dirige y cómo funciona la desinformación. No me quiero ir sin hacerte una pregunta, Silvio, y es, hablar concretamente de desinformación o noticias falsas genera también una suerte de esencialismo.
y esencialismo en el sentido de pensar que hay una verdad absoluta. Y creo que uno de los principios también de esto parte precisamente de ese relativismo de la verdad, de que podemos jugar en algún sentido con porciones de verdad y jugar con esas porciones de verdad en función de lo que nos resulte conveniente. Acá solamente te lo planteo como en dos sentidos. Uno, ¿qué opinas de ese esencialismo? ¿No crees que de una u otra forma también plantearnos el problema desde ahí conduce de una u otra manera a no identificar de manera correcta o apropiada el verdadero fenómeno y el verdadero problema? Esto sobre todo lo digo porque muchos políticos juegan con eso. Y cuando les hacen fact-checking, pues al final ellos pueden responder porque lo que están diciendo no es absolutamente falso, sino que tiene elementos de verdad que les permiten de una u otra forma más o menos fluir y que no solamente sus electores, sino también el público en general pueda captar de alguna manera una porción de verdad. Claro. Pero no solamente es esencialismo, sino también por el otro lado, pensando más adelante también en términos de agendas de investigación desde el punto de vista de ir un poco más allá de esa comprensión que hasta el momento se tiene. Totalmente. Yo creo que también, si un problema es el relativismo absoluto, otro problema es el esencialismo que cae fácilmente en el dogmatismo. Y creo que la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuáles son los hechos justamente que sostienen algún juicio de verdad o un juicio que tiene ambiciones de verdad? ¿Por qué ustedes piensen en lo que ustedes están convencidos? A ver, cualquier tema. Hagamos uno que es controversia habitual, cambio climático. ¿Sobre qué hechos uno concluye que el cambio climático es verdadero y no una mentira preñada por ciertos actores? Sobre evidencia. ¿Hay evidencia concluyente? La ciencia piensa que sí, 90 y pico grande, digamos, alto, de expertos en ciencia que estudian diferentes aspectos de cambio climático, dice que la evidencia es abundante sobre que en realidad hay cambio climático. ¿Eso puede llevar a un esencialismo? Yo creo que no, porque en realidad está sostenido no en una convicción personal, sino en datos, en hechos, demostrables empíricamente, contestables, comprobables, validados, que no han sido refutados. Por eso no es un esencialismo, porque es sostenido no en una convicción, eso es el dogmatismo, sino en hechos sostenibles, comprobados por múltiples, digamos, estudios, personas, organizaciones. En ese sentido uno puede ser, digamos, decir, uno es esencialista porque en realidad tiene la evidencia para sostenerlo, no porque está convencido dogmáticamente de que sea así. Y uno puede siempre, debería siempre dejar abierta la puerta a que haya evidencia para que comprobara la conclusión existente o para que la disputara. Y esto es como opera la ciencia, obviamente. Digo, pareciera muy científico lo que estoy diciendo y muy irrealista para la esfera pública, pero es esta disyuntiva tensión que yo mencionaba antes. Hay una frase de Robert Merton que dice: la ciencia es escepticismo organizado. ¿Verdad? La política, la democracia no es escepticismo organizado. La esfera pública, la opinión pública opera de una forma muy diferente, opera por lo general sobre convicciones más que escepticismos organizados. La reafirmación de causas ideológicas partidarias opera más cercano al dogmatismo que al escepticismo. No digo que la política sea únicamente dogmatismo, en absoluto. El dogmatismo de la ciencia es sobre el método. No encontramos nada similar en la esfera pública, en la política. Y esta es justamente esta disyuntiva que tenemos. Digamos, de que estamos tratando de importar un modelo de producción de verdad que viene de la ciencia a la esfera pública, a la comunicación pública, que opera con una serie de principios totalmente diferentes, donde el cual principalmente no hay consenso sobre cuáles son los principios o métodos legítimos de producción de conocimiento, de producción de verdad. Yo creo que eso, digamos, es un poco la pregunta que formulas, y cómo encontrar, digamos, una alternativa que no caiga ni en el relativismo absoluto ni en el esencialismo. Y creo que es esta idea, digamos, de conciencia crítica,
pero al mismo tiempo que vas construyendo conocimientos y certezas sobre algo que es, digamos, la documentación, la comprobación. Estas ideas creo que vienen de la ciencia y siguen siendo importantes. Silvio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la mañana de hoy. Un agradecimiento especial en nombre de la Universidad Sergio Arboleda, del programa Cuba y de la Escuela por la Libertad y la Democracia. Esperamos tenerte muy pronto por acá. Vi que hubo una suerte de coincidencia en el marco de un congreso que estaba organizando también la universidad, pero en su sede de Santa Marta coincidió esta invitación precisamente en el mismo mes y pues espero que de una Un u otra placer. forma. Es la segunda semana que tengo el placer de estar en Colombia sin estar en Colombia, país que amo. Y cuando sea más fácil viajar, entrar y salir de países, la verdad que prioridad, y lo digo honestamente, ir a Colombia. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer conversar con ustedes. Si tienen preguntas, consultas, lo que sea para seguir la conversación, saben dónde contactarme, mi correo de la Universidad George Washington. Ha sido un placer y bueno, seguimos con la conversación en otro momento. Muchas gracias, Sergio, y al resto del equipo organizador y a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Silvio. Para todos los demás, el día de mañana tenemos nuestra quinta sesión. La quinta sesión es Relaciones entre agendas mediáticas y públicas a cargo de José Raúl Gallego. Los esperamos entonces mañana desde las 8 de la mañana, hora Colombia, en esta quinta sesión y última de esta semana. Muchas gracias, Silvio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz Un día para Gracias, abrazo. todos. Silvia. Estamos en Chao. contacto. Saludos.